Todavía recuerdo aquella mañana con una claridad dolorosa. La vela en el altar para mi difunto esposo parpadeaba su aroma a cera, mezclándose con el humo del incienso. La pequeña habitación densa por el humo sagrado me oprimía el pecho. Era una sensación sofocante y a la vez un abrazo. Había preparado la ofrenda desde temprano, un plato de tamales, una pequeña cazuela de mole y el vasito de tequila que a él tanto le gustaba. Era mi manera de aferrarme a algo de nuestros 40 años de matrimonio, días largos agridulces, que ahora solo eran recuerdos. Me senté acariciando suavemente el mantel bordado a mano que hice en mi juventud. Quería que todo estuviera perfecto, porque el aniversario luctuoso no es solo para recordar a quien se ha ido, sino para recordarme a mí misma que él sigue presente en algún lugar a mi alrededor. La puerta principal rechinó al abrirse. Mateo, mi único hijo, entró. En cuanto vio la ofrenda, frunció el ceño y negó con la cabeza. «Otra vez, con tus despilfarros, mamá. No sabes cuidar el dinero». Sus palabras fueron como una punzada en el corazón. Quise responderle que esto era un deber, un sentimiento, mi forma de recordar a su padre. Pero un nudo se formó en mi garganta y solo pude bajar la cabeza para ajustar un vaso de agua. Antes de que llegara el resto de la familia, Mateo continuó con la voz cargada de fastidio. «Eres una mantenida. Sin papá no serías nada». Aquellas palabras cayeron como cuchillos. Había dedicado mi vida entera a esta familia, sacrificando tanto para que al final mi propio hijo me viera como una carga. Sofía, mi nuera, salió de la cocina. Una media sonrisa de desdén se dibujaba en sus labios. Con total indiferencia soltó en un español claro y cortante: «Es la verdad, vieja. Con nosotros tienes techo». Un frío glacial me recorrió el cuerpo. Quise decir que esta casa también se construyó con mi esfuerzo, con cada centavo que mi esposo dejó. Pero permanecí en silencio. Mientras tanto, Mateo se acercó al altar. Levantó la mano para ajustar un plato de carne, pero lo hizo con tanta brusquedad que golpeó el portarretratos de su padre. La foto cayó de bruces con un golpe seco contra la madera de la mesa. Me lancé hacia adelante temblando y la levanté deprisa. Mis dedos rozaron el rostro de mi esposo en la fotografía. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Susurré en mi interior: «Perdónalo, por favor. Nuestro hijo ha cambiado tanto». Mateo se quedó allí sin disculparse, simplemente mirándome con los brazos cruzados y una frialdad hiriente en los ojos. Sofía soltó una risita seca como si aquel momento no tuviera la menor importancia. Me dejé caer en una silla secándome las lágrimas a toda prisa. El corazón me dolía, pero en medio de ese dolor, otra llama comenzaba a arder. Me habían menospreciado durante demasiado tiempo. Había soportado demasiado. En silencio respiré hondo mirando la vela a medio consumir. Y me hice una promesa a mí misma: «Ya lo verán. Esta madre no es ninguna débil». La noche siguiente, la casa estaba extrañamente silenciosa. Sola en mi cuarto, arreglaba la vieja cama de madera en la que había dormido tantos años. Plegué las mantas con esmero, cada doblez perfecto, una costumbre de mis años con mi esposo. Al levantar una colcha para sacudirla, vi algo que brillaba detrás de una pequeña maceta de plástico que adornaba la mesita de noche. Me incliné y moví la maceta. El corazón se me detuvo un instante. Era una cámara diminuta tan sofisticada que de no haberla visto por casualidad jamás la habría descubierto. Me quedé paralizada con las manos temblorosas. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién la puso aquí? ¿Por qué? ¿Qué querían grabar? De repente recordé las últimas veces que Sofía había entrado en mi cuarto.
Solía preguntarme. Se acordó de tomar sus medicinas suegra. Cada vez que lo hacía, sus ojos se clavaban en mí como si buscara algo esperando un descuido para señalarlo. En su momento pensé que era simple curiosidad o falsa amabilidad. Ahora lo veía claro, me estaba vigilando. Me senté al borde de la cama tocando la cámara con la punta de los dedos, sintiendo una mezcla de confusión e ira. Sabía que no podía revisar la tarjeta de memoria yo misma. No entiendo nada de esas tecnologías. Pero entonces recordé a mi sobrino nieto Luisito, que era un experto en computadoras. A la mañana siguiente, saqué la tarjeta con disimulo, la guardé en el bolsillo de mi delantal y con la excusa de llevarle una bolsa de ropa vieja, fui a pedirle ayuda. La vieja computadora de Luisito zumbó al encenderse. Insertó la tarjeta y empezó a abrir los archivos uno por uno. Yo estaba sentada a su lado con el corazón latiéndome en la garganta, entre el miedo y la curiosidad. Las imágenes que aparecieron en la pantalla me dejaron sin aliento. En un video se me veía cocinando torpemente. Al parecer había olvidado apagar el fuego, y una olla se había quedado seca soltando humo. En otro me movía durante el sueño, murmurando frases ininteligibles. Y entonces se oyó la voz de Sofía, susurrando muy cerca del micrófono. Con esto tenemos pruebas suficientes. Quedé en shock. Estaba grabando cada uno de mis pequeños errores para construir la narrativa de que estaba senil, tan vieja y confundida que ya no era capaz de valerme por mí misma. Me quedé inmóvil con la vista fija en la pantalla, como si el mundo se hubiera derrumbado a mis pies. Después de tantos años en esta casa, me trataban como a una loca para poder arrebatarme lo poco que me quedaba. Tras un largo silencio respiré hondo. Sabía que no podía reaccionar impulsivamente. Si descubrían que lo sabía Sofía y Mateo, me acorralarían aún más. Así que con calma le pedí a Luisito que copiara todos los datos en un pequeño disco duro. No le di muchas explicaciones, solo le dije que era un asunto personal. Al día siguiente, llevé ese disco duro a ver a un viejo amigo, don Ernesto, que había trabajado en una notaría. Estaba jubilado pero conservaba su prestigio y una mente lúcida. Le entregué los datos pidiéndole que si algún día me ocurría algo, sacara a la luz esas pruebas. Don Ernesto me miró con seriedad, pero sus ojos reflejaban compasión. Asintió. No te preocupes, Rosa Elena. Lo guardaré bien. No estás sola. Sus palabras aliviaron un poco el peso de mi corazón, pero el dolor seguía ahí como una espina clavada profundamente. Esa noche, al volver a mi habitación, volví a mirar el portarretratos de mi esposo en el altar. Su mirada en la foto parecía seguirme recordándome en silencio: mantente fuerte, Rosa Elena. Y en ese instante lo comprendí todo. Sofía estaba montando el teatro de la madre senil para justificar el apoderarse de la casa de los bienes y de todo lo que yo había construido a lo largo de mi vida. Apreté los puños y una nueva determinación creció dentro de mí. Si creían que era débil, pronto descubrirían su error. Esa mañana me levanté más temprano que de costumbre. Como cada día, preparé un café de olla con canela y piloncillo. El aroma dulce y cálido inundó la cocina. Partí por la mitad del último pan dulce que quedaba y lo puse en un plato de cerámica desportillado. Intenté mantener mi rutina como si nada ocurriera. Pero desde que descubrí la cámara y le entregué las pruebas a don Ernesto, la paz se había ido de mi corazón. Sabía que algo más vendría. Cuando alguien trama algo, siempre hay un siguiente paso, igual que al cocinar un mole donde se añaden las especias capa por capa, sin detenerse nunca en una sola. Estaba limpiando la mesa cuando oí que la puerta se abría con fuerza.
Mateo entró con la camisa arrugada y una carpeta de color azul oscuro bajo el brazo. Detrás de él venía Sofía con los labios pintados de un rojo intenso y un perfume empalagoso. Sin siquiera saludar, Mateo dejó caer la carpeta sobre la mesa del comedor, con un golpe seco casi volcando mi taza de café. «Firma aquí, mamá. Es solo un trámite del banco», dijo con un tono apresurado e impaciente, como si me estuvieras haciendo un favor. Miré la carpeta y luego a mi hijo. No pregunté qué trámite de inmediato. Arrastré una silla y me senté girando lentamente, mi anillo de bodas ya deslucido por el tiempo. Había aprendido que cuando alguien quiere que te apresures, la razón rara vez es para tu beneficio. Mateo sacó unos papeles y los deslizó hacia mí. Eran hojas blancas con letras pequeñas y apretadas. Me puse mis gafas de leer. Las palmas de las manos me empezaron a sudar. La pluma que me ofreció estaba helada. Respiré hondo y empecé a leer despacio cada línea. El texto estaba lleno de términos legales. Una frase destacaba como un clavo en una pared: cesión de bienes. Se me encogió el estómago. Sofía se paró tan cerca de mí que podía oler su perfume mezclado con el café. Inclinó la cabeza fingiendo amabilidad. «Firme rápido, suegra, que tenemos que ir al banco. Cuanto antes acabemos mejor». No respondí. Seguí leyendo. El papel tenía la fecha de hoy, pero en el espacio para el lugar de la firma ya estaba impreso el nombre de una notaría. Parpadeé. Un trámite bancario que requería una notaría. Pasé a la página siguiente y vi que el espacio para el apoderado estaba en blanco esperando a ser rellenado. Al margen, en letra muy pequeña, había un número de cuenta que no reconocí. No era la cuenta de ahorros que abrí con mi esposo. «No entiendo estas palabras», dije en voz baja tratando de mantener la calma. «Si es del banco, ¿por qué menciona una notaría?» Mateo esbozó una mueca. «No compliques las cosas, mamá. El formato es así. Tú solo firma, nosotros nos encargamos del resto». Lo miré a los ojos y vi una impaciencia febril. Desde que su padre murió, su mirada había cambiado como si le faltara calidez. Sofía seguía a mi lado con la mano apoyada ligeramente en el respaldo de mi silla, una presión silenciosa. Recordé las palabras de don Ernesto: «No te apresures. Cuando te dicen es solo un trámite, a menudo es ahí donde esconden el cuchillo». Tomé la pluma y coloqué la punta sobre la línea de la firma. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Sabía que si me oponía ahora se enfadarían y todo se vendría abajo antes de que estuviera preparada. Necesitaba tiempo, una salida, más pruebas. «Últimamente veo un poco borroso», dije en voz baja forzando un temblor de anciana. «Pero lo intentaré». Mateo resopló tamborileando los dedos sobre la mesa. Sofía sonrió. «Firme como siempre, mamá. Como lo ha hecho toda la vida». Bajé la pluma, pero no firmé como solía al hacerlo. Durante los años que trabajé con mi esposo, le oí hablar de firmas de alerta, de señales secretas para avisar a los abogados. Recordé a Arturo, el amigo abogado de mi esposo, que solía bromear diciendo que si alguna vez había problemas, bastaba con poner una pequeña marca junto a la firma para que él supiera que no era válida, que había sido firmada bajo circunstancias inusuales. Escribí mi nombre con trazos temblorosos, alargando a propósito la R de Rosa, torciéndola como la letra de un niño que aprende a escribir, no con el trazo firme que practicaba a diario. Y añadí en secreto una señal justo debajo de la firma. Dibujé una pequeña tilde horizontal y le añadí un punto diminuto, creando un símbolo que solo Arturo me había mencionado. Una vieja costumbre que nunca había usado, que creía olvidada, pero que ahora volvía como un salvavidas.
Ya está mamá, premió Mateo. Sí, ya firmé. Empujé los papeles hacia ellos. Sofía los tomó primero pasando la vista rápidamente por la firma con una sonrisa delgada y torcida. Bien. Así me gusta que coopere. Guardó los papeles en la carpeta, pero noté que su mano se detuvo una fracción de segundo sobre mi firma como si algo la hiciera dudar. Sin embargo, lo ignoró y cerró la carpeta. «Nos vamos al banco», dijo Mateo arrastrando la silla. «Descanse en casa, mamá». Asentí levemente. No quería que vieran cómo me temblaban las manos. Se fueron, y el sonido de la puerta al cerrarse dejó un vacío amarillento en la casa. Sentí el frío del suelo de baldosas bajo mis pies y el tic-tac del reloj del salón. Me quedé inmóvil un buen rato con un zumbido en los oídos como después de una gran ola. Recogí el plato con el pan dulce a medio comer y lo guardé. Lavé mi taza de café limpiando las marcas marrones del borde y luego el plato vacío aunque apenas estaba sucio. Necesitaba hacer algo sencillo para que mi respiración volviera a la normalidad. Cuando mis manos temblaron menos volví a mi cuarto y abrí el cajón donde guardaba un viejo diario con la cubierta de cuero agrietado. Allí lo anoté todo: la fecha, la hora, el nombre de la carpeta, las palabras que había logrado leer. Cesión de bienes, notaría, apoderado. Dibujé la posición exacta de mi señal secreta bajo la firma. Pegué una pequeña nota que decía: firma irregular por presión. La misma frase que Arturo me enseñó hace años como un amuleto. Cerré el diario, eché la llave al cajón y solo entonces me permití sentarme al borde de la cama. El corazón todavía me latía con fuerza, pero ya no de pánico. A veces, cuando vives lo suficiente, entiendes que el miedo tiene su propio ritmo. Llega, crece, y luego retrocedes y aguantas un poco más. Miré el portarretratos de mi esposo en el pequeño altar. Su mirada parecía más serena que el día anterior. Dije en voz baja: mi amor, no firmé como ellos querían. Aún recuerdo la señal que tú y Arturo me enseñaron. Si pasa algo, ese papel no los salvará. El viento se coló por el porche moviendo la fina cortina. Oí el ladrido lejano de un perro, el crujido de la valla de madera, los sonidos normales del barrio obrero donde había vivido media vida. Todo seguía igual, pero ya nada era lo mismo. Me levanté y tomé la escoba para barrer la cocina. Cada pasada era como borrar las huellas que acababan de dejar. No estaba huyendo solo, estaba poniendo orden para que si llegaba la tormenta, la casa estuviera limpia y mi mente despejada. En el borde de la mesa, la marca que dejó la carpeta al caer seguía allí. La toqué con la punta del dedo y la retiré. Esa marca me recordaría que a veces el mal llega con un ruido fuerte y otras disfrazado de un trámite rápido. Y hoy había logrado esquivar su trampa por medio paso. Entré en mi habitación, cerré la puerta y me apoyé en la madera. Sin encender la luz, dejé que la oscuridad silenciosa me envolviera como un cálido chal negro. El corazón me latió 1 o 2 veces y luego se calmó. Sabía que acababa de escapar de una trampa. No porque fuera más fuerte que ellos, sino porque fui lo bastante lenta, lo bastante lúcida, y recordé una pequeña señal que muchos despreciarían. A veces son esas pequeñas cosas las que te salvan. Me senté en la cama con las manos entrelazadas y susurré: esto va para largo, Rosa Elena, pero hoy has conservado una salida. Y me quedé así escuchando los latidos de mi corazón como una vieja canción. No sabía a dónde llevarían los papeles esa tarde, ni qué historia contarían a un extraño tras un mostrador. Solo sabía que la firma en ese papel no era mi firma. Era una pequeña alarma suficiente para que alguien que entendiera la reconociera.
Cerré los ojos dejando que mi respiración se acompasara. Afuera el sol empezaba a caer. En la habitación el aroma a canela del café de olla de la mañana aún flotaba ligeramente. Pensé en el mañana en que tenía que llamar a Arturo o al menos reunir algunas copias de los viejos documentos de mi esposo. Pero eso era para mañana. Hoy solo necesitaba que mi corazón se calmara para saber con certeza que no me había perdido a mí misma y que en el momento de peligro había logrado conservar una vía de escape. Ese mediodía el calor era sofocante y el aire que entraba por el pequeño callejón no refrescaba a la cocina. Estaba en el salón doblando un mantel mientras esperaba que el caldo de pollo terminara de cocerse. En la vieja radio sonaba un bolero suave, la voz del cantante parecía flotar por la ventana y quedarse atrapada en la cortina. Quería preparar un almuerzo sencillo. Para calmar la tensión en la casa, un poco de arroz blanco, unas rodajas de aguacate y un plato de tortillas calientes. Cuando terminé me dirigí a la cocina para apagar el fuego. Justo al llegar oí la voz de Sofía afilada como un cuchillo. Hay que llevarla al asilo y vender esta casa. Necesitamos el dinero. Me detuve en seco en el umbral. El corazón me dio un vuelco. Asilo. Hablaban de mí como si fuera un objeto que había que guardar. Mateo respondió en voz baja intentando mantener la calma pero sin ocultar su impaciencia. Está bien, pero necesitamos papeles que demuestren que ya no está lúcida. Si no, será un problema. De pie tras la puerta de la cocina me aferré al viejo marco de madera con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Las grietas de la madera se marcaron en la palma de mi mano. No me atreví a respirar. Dentro el caldo hervía a borbotones, la tapa de la olla vibraba ligeramente y cada golpe de la cuchara de Sofía resonaba en mis sienes. Ya hablé con el médico de familia. Solo necesita escribir unas líneas sobre su memoria. Y si juntamos los videos de cuando se deja el fuego encendido o cuando habla sola, tendremos pruebas suficientes para abrir un expediente, dijo Sofía remarcando cada palabra mientras se oía el sonido de un utensilio contra una sartén. Mateo refunfuñó. ¿Crees que el doctor lo hará? ¿Y qué pasa con los papeles de la notaría? La última vez firmó, pero la letra era horrible. Sentí un escalofrío en la nuca. Así que se habían fijado en la firma falsa. Cerré los ojos un instante para que la cabeza dejara de darme vueltas. Como un reflejo deslicé la mano en el bolsillo de mi delantal y saqué mi viejo teléfono. La pantalla estaba ligeramente agrietada en una esquina, pero aún funcionaba. Abrí la aplicación de la grabadora. Mi pulgar temblaba tanto que fallé al primer intento. Al segundo el icono del micrófono se puso rojo. Acerqué el teléfono a la rendija de la puerta y me quedé quieta. La notaría 18 nos dio cita para el jueves por la tarde, continuó Sofía. Ya les adelanté que es una cesión de bienes por incapacidad. Cuanto antes mejor, Mateo. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolió la mano. Oí a Mateo suspirar. De acuerdo, pero para asegurarnos hablemos con doña Marisol, la de Servicios Sociales. Tiene un contacto en el asilo San Miguel. Admisión rápida, pocas preguntas. La cocina pareció encogerse, el aire se volvió denso. Me miré las puntas de mis zapatos gastados y me dije que tenía que mantenerme firme. Pensé en don Ernesto que guardaba el disco duro con los videos. Pensé en Arturo y en la señal secreta bajo mi firma. Cada pequeña pieza que había preparado era como una piedra en el camino. Si mantenía la calma, podría seguir adelante. Retrocedí medio paso escondiéndome tras una cortina de flores para que no vieran mi sombra. Sofía abrió el grifo y el sonido del agua al caer en el fregadero ahogó algunas de sus palabras. Luego su voz bajó de tono. Cuando vendamos la casa pagaremos las tarjetas de crédito
y cambiaremos el coche. Mateo, me lo prometiste. Sí, pero tiene que ser discreto. Que no se enteren los vecinos chismosos. Si la vieja se entera, armará un escándalo. Escuché esas 2 palabras, la vieja, y sentí como si me hubieran dado una bofetada. Me di la vuelta apretando el teléfono contra mi pecho. La grabación seguía activa, el pequeño círculo rojo. Parpadeaba como un ojo que lo veía todo. Pulsé el botón de pausa cuando llegué al salón. El corazón me latía en el cuello y tenía la garganta seca. Tuve que beber un sorbo de agua para poder tragar. En el altar la foto de mi esposo estaba ligeramente inclinada. Su mirada seguía siendo amable. Me quedé quieta unos segundos y luego entré directamente en mi habitación. Cerré la puerta, el cerrojo de madera rozó el marco con un leve crujido. Respiré hondo y revisé el archivo de audio en el teléfono. Seguía ahí más de 10 minutos grabados con claridad. Le puse nombre al archivo. Tarde cocina asilo ponte M4A. No soy una experta en tecnología, pero sabía enviar un correo electrónico. Abrí mi cuenta, escribí la dirección de mi sobrina en Monterrey, la hija de una prima. La muchacha trabajaba en una tienda de telefonía, era lista y discreta. Escribí en el asunto: si pasa algo, abre este archivo. En el cuerpo del mensaje fui breve. Hija, guarda esto para tu abuela. No digas nada. Si alguien pregunta, di que es un archivo de trabajo. Si no pasa nada, en una semana te llamo. Adjunté el archivo de audio y le di a enviar. El pequeño icono del avión de papel despegó. Me quedé mirando la pantalla hasta que apareció la palabra enviado. Para estar más segura, envié una copia a una dirección de respaldo que don Ernesto me había ayudado a crear, solo para guardar documentos. Cambié la contraseña de mi correo, la anoté en un papelito y la guardé en mi viejo diario de cuero, junto a las fechas importantes de mi esposo. Hice cada paso con lentitud y orden, como al preparar un mole, midiendo cada ingrediente, removiendo constantemente. Volví a la cocina para apagar el fuego. El caldo había hervido demasiado y la espuma se había derramado un poco. La retiré y añadí una pizca de sal. Cuando llevé la olla a la mesa, oí a los 2 entrar en el salón. Les serví un plato a cada uno y puse las tortillas en una canasta de tela. Sofía me miró por encima de la mesa con una ligera curva en los labios. ¿Qué hacía hoy con la puerta de su cuarto cerrada, suegra? Necesitaba ayuda. Estaba llamando a una vieja amiga, respondí con voz serena. Le preguntaba cómo cuidar unas macetas. Mateo cogió la cuchara y la golpeó distraídamente contra el borde del plato. Este jueves no salga mamá. Vendrá alguien a revisar la instalación eléctrica. Asentí ocultando el temblor de mi interior. Jueves, el día de la cita en la notaría que acababan de mencionar. Mordí un trozo de tortilla y lo mastiqué lentamente para que no se me trabara la lengua. El aroma a cilantro subió fresco a mi nariz. El almuerzo fue más silencioso de lo habitual. Oh. El tic-tac del reloj, el pregón del vendedor de elotes que pasaba por la calle. La luz del sol se colaba por los barrotes de la ventana, proyectando sombras rectas en el suelo. Sofía comió rápido y dejó el plato con un golpe seco. Mateo se limpió la boca y se levantó primero. Me quedé sola recogiendo las migas de la mesa y tirándolas a la basura. Cada gesto sencillo me ayudaba a recuperar el ritmo de mi respiración. De vuelta en mi cuarto abrí mi diario. Bajo la entrada de hoy que escribí, escuché el plan del asilo. Notaría 18 jueves. Médico de familia doña Marisol, asilo San Miguel. Subrayé cada nombre. Debajo añadí, grabación enviada a mi sobrina en Monterrey. Contraseña cambiada.
Al escribirlo, mis manos dejaron de temblar. Pegué una nota adhesiva amarilla en la página para encontrarla rápidamente si era necesario. Me recliné en la silla y cerré los ojos un momento. A lo lejos, las campanas de la iglesia repicaban. Recordé que de joven en misa el sacerdote solía decir: Dios no abandona a nadie, pero espera que sepamos cerrar nuestros propios cerrojos. No sabía qué más vendría, pero al menos hoy había puesto un cerrojo. Al atardecer el calor amainó. Saqué mis macetas de cempasúchil al porche y las regué un poco. Sus pétalos amarillos eran como pequeñas llamas juntas pero sin consumirse. Extendí la mano y olí la tierra húmeda. Dentro de la casa mi viejo teléfono vibró correo recibido. Mi sobrina había respondido brevemente: «Entendido, abuela. Guardado». Sonreí para mis adentros una sonrisa diminuta. Era una alegría pequeña como el tintineo de una cucharilla contra una taza, pero suficiente para sentir calor en el pecho. Cerré la ventana y corrí las cortinas. Encendí la luz de la habitación, una luz amarilla y suave. Desenchufé la radio y la guardé en un armario. Afuera el tráfico había disminuido. Esa noche no dije nada a Mateo y Sofía. Recogí la mesa, lavé. Los platos, colgué los paños. Guardé mi viejo teléfono en el fondo del armario envuelto en una bolsita de tela con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Sabía que a partir de ahora vigilarían cada una de mis palabras, cada uno de mis pasos. Pero yo también tenía mi propio camino secreto y a una persona más en Monterrey con una llave de repuesto. Al acostarme giré mi anillo de bodas. Afuera el viento silbaba en el techo de lámina. Le susurré a mi difunto esposo: «Están planeando deshacerse de mí. Pero no voy a llorar. Esperaré el momento adecuado y entonces actuaré». En la oscuridad mis palabras se asentaron suavemente como gotas de agua que se filtran en la tierra. Guardé silencio. Esperé. Y supe que había colocado una piedra más en el camino que debía recorrer. Aquella mañana el sol entraba de lado por la ventana con una luz amarillenta y densa. Sentada a la mesita de la cocina sorbía lentamente mi café de olla caliente, intentando aferrarme a la normalidad. Pero por dentro sabía que ya no habría días normales. Después de lo que había oído y visto, sentía constantemente un par de ojos siguiéndome. La puerta de mi cuarto se abrió y entró Sofía con una pequeña bandeja de plástico en las manos. Sobre ella un vaso de agua y varias pastillas. Se acercó con una sonrisa que me pareció helada. «Tómese esto, mamá. Es lo que recetó el doctor. Le ayudará aquí a dormir mejor y a mantener la memoria estable». Miré la pastilla de un color blanco marfil más grande que la que solía tomar y con un olor químico extraño, diferente a cualquier otra. Fruncí el ceño y pregunté despacio: «¿Por qué esta es diferente?» Recuerdo que la mía era más pequeña y tenía una ranura en medio. Sofía dejó el vaso frente a mí y se encogió de hombros. «Es una fórmula nueva, no piense tanto. El doctor dice que es por su bien». Su mirada se clavó en la mía sin apartarse. Lentamente tomé la pastilla y me la llevé a los labios. Me temblaba la mano, pero incliné la cabeza para que el pelo me cubriera el rostro. Al hacer el gesto de tragar, deslicé la pastilla hacia la comisura de mi boca y rápidamente la envolví en un pañuelo que tenía en la mano. Fingí una tos leve, usando la excusa para taparme la boca, y me llevé el pañuelo a la nariz unos segundos. Sofía me observaba escrutadora, pero al verme beber todo el vaso de agua, asintió con una sonrisa satisfecha. «Así está mejor, mamá». Se dio la vuelta y salió el taconeo de sus zapatos resonando en el suelo de baldosas. Apreté el pañuelo en mi mano sintiendo la pastilla contra la tela.
En mi mente un martilleo insistente. Habían dado un paso más. Ya no eran solo papeles, no eran solo palabras. Ahora eran medicinas. Ese mediodía vinieron de visita algunos familiares. Preparé un almuerzo sencillo, un plato de mole poblano, arroz blanco y frijoles refritos. Puse la mesa, coloqué las sillas y me senté en mi lugar habitual al final. El ambiente podría haber sido cálido, pero desde que entró Sofía, todo pareció cubrirse de una capa de hielo. Mientras servía la comida sonreía con sarcasmo y decía lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Mi suegra se olvida de todo últimamente, seguro que ni se acuerda de tomar sus medicinas. Menos mal que estoy yo para recordárselo, porque si no... La mesa enmudeció por unos segundos. Un pariente forzó una sonrisa para quitarle hierro al asunto, pero yo sentí el corte en mi interior. Mateo, sentado enfrente, se cruzó de brazos y añadió: «A lo mejor necesita un psiquiatra. A su edad la demencia es normal». Varios pares de ojos se volvieron hacia mí, algunos con lástima, otros con incomodidad. Esbocé una sonrisa pálida, bajé la cabeza para servirme arroz y fingí no haber oído. Pero por dentro cada palabra era una puñalada. No solo querían desprestigiarme ante los demás, sino sembrar en la mente de todos la idea de que realmente estaba perdiendo la cabeza. Esa noche, cuando todos dormían, abrí sigilosamente un cajón y saqué el pañuelo con la pastilla. La guardé en una cajita y la metí en el bolsillo de mi chaqueta. A la mañana siguiente, fingí que iba al mercado a por verduras. En la calle de siempre me dirigí directamente a una vieja farmacia de la esquina donde aún atendía a mi viejo amigo don Felipe. La botica era pequeña, olía a una mezcla de medicamentos y hierbas secas. Don Felipe levantó la vista, me sonrió al verme y preguntó: «Doña Rosa Elena, ¿qué la trae por aquí tan temprano?». Miré a mi alrededor y dije en voz baja: «Quería pedirle que le echara un vistazo a esta pastilla. Que no se entere nadie». Frunció el ceño y tomó la cajita. Se puso las gafas, la examinó con cuidado y negó con la cabeza. «Este medicamento es muy fuerte. No es para una persona mayor en condiciones normales. Si se toma durante mucho tiempo, puede causar somnolencia profunda, incluso dañar la memoria». Escuché cada palabra como si me cayeran piedras encima. La pequeña habitación pareció encogerse. Me agarré al mostrador con la respiración agitada. Don Felipe me miró preocupado. «¿Quién le ha dado esto?». «No lo tome más, es muy peligroso». No respondí. Solo asentí, guardé la cajita en la manga y le di las gracias con un tembloroso apretón de manos. Al salir de la farmacia me quedé parada bajo el sol. La gente pasaba, los vendedores pregonaban, las bocinas sonaban. Todo parecía borroso. Caminé lentamente hacia casa, cada paso pesando como una losa. Al llegar a la puerta miré el tejado familiar y sentí que el corazón se me encogía. No era solo el patrimonio. No solo querían mis firmas. No solo montaban el teatro de mi demencia. Querían que desapareciera de verdad. Esa noche, acostada en la cama, no pude dormir. Giraba mi anillo de bodas escuchando el viento arañar el techo de lámina. Por primera vez me enfrenté a la verdad. Mi hijo y mi nuera no solo eran codiciosos, eran malvados. Querían quitarme de en medio para quedarse con todo tranquilamente. Cerré los ojos y apreté los puños. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero ya no era salada. En la oscuridad me dije a mí misma: si quieren hacerme daño con más razón, tengo que vivir. Vivir para ser testigo, para desenmascararlos. No dejaré que me venzan. Y me quedé quieta guardando la pastilla como una prueba viviente, sabiendo que la batalla había cambiado de color
Ya no era una disputa por bienes, era una lucha entre la vida y la muerte. Esa tarde el sol comenzaba a perder fuerza. Estaba regando mis macetas de cempasúchil en el porche cuando doña Carmen, mi vecina de al lado, asomó la cabeza por la verja con una cesta de naranjas en las manos. Era unos años mayor que yo, un poco entrometida, pero nunca maleducada. Me dio 2 naranjas y bajó la voz como si temiera que el viento la oyera Rosa Elena. Tengo que decirte algo. Tu hijo Mateo últimamente se ve mucho con una muchacha joven. Los he visto entrando en ese hotelito que hay a las afueras, el que está cerca de la vieja central de autobuses, la Posada Los Álamos. Mi mano se detuvo y el chorro de la regadera se desvió empapando la base de la planta. Levanté la vista hacia doña Carmen sintiendo que el corazón se me frenaba. Ella, nerviosa, con un tono entre el reproche y la lástima, añadió: «No quiero meter cizaña, pero ya van 3 veces que los veo». La última fue el viernes por la tarde. La chica tiene el pelo largo y llevaba un vestido rojo. Llegaron en el coche de un taxista joven. Tragué saliva y asentí levemente. No hice más preguntas ni mostré dolor. A mi edad las emociones fuertes solo sirven para agotarte. Dejé la regadera, me sequé las manos en el delantal y la invité a pasar a la cocina. Le serví 2 vasos de agua de Jamaica con una rodaja de limón y le ofrecí un trozo de pan dulce. Ella se sentó encorvada con la mirada vacilante. Yo solo dije: «Gracias, Carmen. Ya te he oído. Déjamelo a mí». Cuando se fue, el patio quedó en silencio. Miré el charco de agua que brillaba en las baldosas y escuché el pregón del vendedor de lotes alejándose. No me sorprendió. Por la forma en que Mateo miraba a Sofía con impaciencia, con irritación, ya intuía que su matrimonio no era un refugio. Pero oír el nombre de un hotel a las afueras le dio una forma concreta a la historia, un lugar, una persona, un momento que se repetía. Entré en mi cuarto, saqué mi diario de cuero y escribí 3 líneas. Mateo, mujer joven, Posada Los Álamos, cerca de la central, viernes tarde. Subrayé 2 veces la palabra viernes. Luego llamé a Luisito, mi sobrino nieto, el que trabajaba de taxista por las tardes. «¿Estás en la parada, hijo?», pregunté con voz tranquila. «Sí, abuela. Llevo acá a un cliente al estadio. Necesito un favor. Si ves a Mateo, mi hijo, con alguien especialmente un viernes por la tarde por la zona de Los Álamos, sácale un par de fotos. No te acerques, aunque sea de lejos, y no se lo digas a nadie». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego su voz se volvió más grave. «Entendido, abuela. Tendré cuidado». Colgué y me quedé quieta. Desde que supe lo de los papeles, la cámara y las pastillas, había aprendido a respirar hondo ante cualquier cosa, a no dejar que las emociones se me atascaran en la garganta. Puse orden en la cocina, calenté los frijoles, corté aguacate. Por la noche, Mateo y Sofía llegaron tarde diciendo vagamente que había mucho tráfico. Les pregunté si querían cenar. Dijeron que ya habían comido fuera. No los miré a los ojos, simplemente recogí los platos y los puse a remojar. 3 días después, el viernes por la tarde, el cielo estaba encapotado, oscuro como el fondo de una olla de mole recién removido. Estaba sentada en el salón con la radio a bajo volumen. Sobre las 4 el teléfono vibró. Era un mensaje de Luisito. Decía simplemente: «Ya los vi. Posada Los Álamos. Te envío las fotos». Las abrí. La primera estaba un poco borrosa, pero se distinguía la silueta de Mateo junto a una chica con un vestido rojo y el pelo suelto. La segunda era más nítida. Mateo empujaba una puerta de cristal, con la mano apoyada ligeramente en la espalda de ella. Arriba se leía el letrero descolorido: Posada Los Álamos.
En la tercera se les veía entrando mientras el recepcionista les pedía la identificación. Guardé el teléfono. No sentí pánico ni temblor. Sentí que una pieza del rompecabezas encajaba en su sitio con un pequeño clic. Esa noche Sofía llegó primero con el pintalabios desvaído. Me preguntó: ¿Ha visto mi tarjeta del banco, suegra? No, hija, respondí, sin levantar la vista de la tela que estaba cosiendo. Las señas. La aguja se movía con un ritmo constante, el hilo rojo avanzando a través de los pequeños agujeros. Le pregunté a mi vez: ¿Y Mateo? ¿Salió con unos amigos? Respondió ella, que encogiéndose de hombros, como un acto reflejo. Dije: «Ah», y guardé silencio. Un rato después, Mateo entró en casa con un rastro de un perfume desconocido. Sofía le recriminó: «¿Dónde has estado?». Fingieron discutir un poco en voz baja. Yo seguía en medio del salón, cosiendo la línea de hilo avanzando por la tela como el rastro de una hormiga paciente. La noche refrescó. Salí al porche y me senté en la silla de madera desconchada. A lo lejos ladraban unos perros. Pensé que si los jóvenes creen que pueden montar una obra de teatro perfecta, los viejos como yo solo tenemos que sentarnos pacientemente en primera fila. No necesito subir al escenario. Solo necesito recordar cada diálogo. A la mañana siguiente, con unas monedas en el bolsillo, dije que iba al mercado. En realidad, había quedado con Luisito en una esquina cerca de la central. Me enseñó su teléfono. Tenía las 3 fotos y un video corto. Lo vi en la pequeña pantalla. Mateo miraba hacia su alrededor. Le ponía la mano en el hombro a la chica. La puerta de cristal se abría con el tintineo de una campanilla. Le pedí que me pasara los archivos y que luego los borrara de su teléfono. Abuelas se reían mucho. No parecía importarles que los vieran, me dijo en voz baja. «No mires más, hijo». «Ya es suficiente», le respondí. De vuelta a casa pasé por una copistería e imprimí las fotos en tamaño pequeño. Aprendí que las pruebas deben estar en varios sitios. Una copia en el correo, una copia física, una nota en el diario. Les grapé un papelito que decía: «Viernes 16:20, Posada Los Álamos». Al llegar a casa me encontré a doña Carmen regando sus cactus. Me miró, me guiñó un ojo y no dijo nada. Le devolví el saludo con una sonrisa. Dentro, Sofía estaba en la mesa revisando unas facturas. Levantó la vista. «Ha tardado en el mercado, suegra». «Me encontré a una conocida», dije mientras colgaba la bolsa y sacaba el salero. El resto del día mantuve la rutina de siempre. No miré a Mateo de forma distinta ni evité a Sofía. Al atardecer la cocina se tiñó de naranja y las sombras de la pareja se proyectaron largas en la pared sin tocarse. Yo desde un rincón sentí que un velo caía de mis ojos. Su matrimonio tenía un agujero. De repente entendí por qué Sofía tenía tanta prisa con los papeles y por qué Mateo aceptaba tan fácilmente el plan del asilo. Cada uno sostenía un cuchillo a la espalda del otro, y ambos apuntaban hacia mí para poder cortar por lo sano. Por la noche abrí mi diario y guardé una de las fotos detrás de la página titulada «Asilo». Escribí: «Sofía no lo sabe. Mateo tiene un amante. Matrimonio una farsa. Objetivo dinero casa». Dejé la pluma y suspiré. Ya no había duda, los dos vivían una mentira. Uno construía la historia de la madre senil. El otro llevaban a otra mujer a un hotel. 2 engaños paralelos que se encontraban en un punto común: aprovecharse de mí. Apagué la luz y me senté en la oscuridad para que mis ojos se acostumbraran. Oía los latidos de mi corazón rítmicos como el viejo reloj de la pared. Me susurré a mí misma: «De acuerdo, Rosa Elena. El camino está más claro ahora. Sin prisas. Con calma».
Todos los hilos están a la vista. Afuera el viento nocturno traía el olor de los churros recién hechos de la esquina. De repente sentí hambre, pero no de comida, tenía hambre de verdad. Y en ese instante tuve una pequeña revelación. Ellos no estaban en el mismo bando. Simplemente estaban juntos sobre mi espalda. Cerré el diario y eché el cerrojo de la puerta. Sabía que a partir de ahora cada uno de mis pasos debía ser tan ligero como el de un gato sobre un tejado de lámina, pero cada huella debía quedar grabada en mi memoria. Porque esto ya no era una simple discusión o un papel firmado a toda prisa. Era un laberinto de engaños y yo, una anciana de más de 60 años, ibas a desentrañarlo nudo por nudo. Aquella tarde la casa estaba llena de risas y conversaciones. Sofía había organizado una pequeña reunión con algunos parientes cercanos. Sobre la mesa había un mantel blanco, un plato de tamales, un cuenco de salsa roja, cuyo picante se olía en el aire, y una botella de tequila reposado en el centro. Yo preparé un plato de frijoles de la olla, para acompañar, aunque sabía que pocos le prestarían atención. Todos se sentaron alrededor de la mesa. En silencio serví agua a cada uno y coloqué los cubiertos. La música ranchera de un pequeño altavoz sonaba suavemente, creando un ambiente acogedor. Intenté mantener una sonrisa cumpliendo mi papel de anfitriona, aunque por dentro sentía una espina que no podía quitarme. Mateo bebió más de lo habitual. Su vaso se vaciaba y se volvía a llenar. Su rostro estaba sonrojado y su voz era cada vez más alta. Miré a mi hijo y recordé cuando era pequeño y se aferraba a mis piernas pidiéndome que lo llevara al mercado. Ahora, a sus ojos, yo parecía ser solo una sombra. De repente Mateo se levantó de un salto en medio de la cena. La silla de madera cayó hacia atrás con un estruendo. Me señaló directamente con el dedo su vozarrón, ahogando la música. «Vieja inútil, solo sirves para comer de gorra, viviendo de nosotros. Sin mí y sin Sofía, ya estarías en la calle». Toda la mesa enmudeció. Oí claramente el sonido de un tenedor al caer sobre un plato. Me quedé quieta con las manos rígidas sobre el borde de la mesa. El corazón se me encogió, pero por fuera mantuve la compostura. Sofía no hizo nada para detenerlo. Al contrario, se reclinó en su silla sintiendo con los ojos fríos como el acero. Mateo tiene razón. Deberías estar agradecida. Se levantaron murmullos, algunos parientes se miraron entre sí, incrédulos ante la escena. En ese momento un sobrino pequeño, el hijo de mi prima que estaba sentado a mi lado, rompió a llorar. Gritó con la voz quebrada. «¿Por qué le gritas así a la abuela? Ella nos quiere». Su llanto fue como un cuchillo que rasgó la pesada atmósfera. Varios adultos intentaron calmarlo, pero la conmoción era visible en todas las miradas. Mateo se detuvo desconcertado y luego soltó una maldición entre dientes y se bebió el resto de su tequila de un trago. Sofía se giró fingiendo no ver nada. No dije una palabra. Acerqué al niño y lo abracé. Su pequeño cuerpo temblaba entre mis brazos, sus lágrimas empapaban mi blusa. Le acaricié el pelo y le susurré: «No llores, mi niño. La abuela está bien». La fiesta seguía en un silencio aturdido. Yo permanecí allí abrazando al niño con el corazón lleno de amargura. En mi mente vi a mi esposo esta casa los años que ahorré cada centavo para que Mateo creciera. Y ahora delante de todos me llamaba vieja inútil. Mis propias lágrimas cayeron, pero en mis ojos una llama se encendió. Apreté mi abrazo como si me estuviera sosteniendo a mí misma. Supe que ese momento quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Y para mí, fue la última advertencia. Si ellos me habían humillado públicamente, yo me levantaría públicamente. Ya no pensaba solo en protegerme.
Pensaba en los ojos de ese niño que me miraban en la vergüenza que mi hijo había sembrado entre nuestra familia. Desde ese instante mi determinación dejó de ser una idea vaga. Se convirtió en un juramento silencioso. Llegará el día en que esta Rosa Elena ya no agache la cabeza. Entre llantos y susurros, me erguí abrazando al pequeño, con la mirada perdida en la distancia, pero más brillante que nunca. A la mañana siguiente caminé por la familiar calle empedrada sintiendo cada piedra bajo mis pies. El viento traía el aroma a café de la pequeña cafetería de la esquina. Respiré hondo intentando mantener la mente despejada. Esta Rosa Elena, aunque pasara de los 60, no tenía el alma vencida. Sabía que si retrocedía lo perdería todo. Llegué al despacho del licenciado Arturo Mendieta, el viejo amigo de mi esposo. Su rostro era serio, pero su mirada seguía siendo cálida. Me ayudó a sentarme en un sillón y me ofreció una taza de café negro. Rosa, he revisado todos los documentos. El testamento está notariado y todos los bienes están a tu nombre. Nadie tiene derecho a disputarlos. Cerré los ojos sintiendo una mezcla de alivio y tensión. Años de preocupación y dudas comenzaban a disiparse ante un atisbo de justicia. Arturo continuó con seriedad. Pero los papeles no son suficientes. Intentarán distorsionar la verdad. Tienes que hacerlo público delante de toda la familia. Tienes que mostrarles todo con una claridad que no puedan negar. Asentí. Sus palabras eran una confirmación y a la vez un desafío. Necesitaba un plan, una estrategia inteligente y discreta para que nadie pudiera darle la vuelta a mí a la situación. Al volver a casa, llamé a Juanita, mi sobrina nieta de Monterrey, la que había estudiado algo de tecnología. Le expliqué mi plan. Necesito que me ayudes a transmitir en vivo el aniversario, pero nadie puede saberlo de antemano. Todo tiene que ser secreto. Juanita aceptó de inmediato con una voz emocionada, pero también preocupada. Haré todo lo que pueda, tía. Nadie sospechará nada. Comencé a organizar mis pruebas. Cada evidencia, cada pista fue revisada cuidadosamente. Las grabaciones de la cámara oculta en el salón y el pasillo que registraban las conversaciones de Mateo y Sofía. La pastilla extraña que Sofía me había dado, cuya peligrosidad ya había sido confirmada por el farmacéutico. La grabación de la conversación sobre el asilo guardada en varios dispositivos y enviada por correo a mi sobrina por si acaso. Pues las fotos de Mateo con su amante, cuya autenticidad Juanita podía verificar. Poco a poco fui guardando todo en una vieja maleta. Pesaba, pero mi corazón se sentía más ligero. Sabía que el día decisivo se acercaba. Ya no sentía el miedo de antes. En su lugar había una determinación fría y serena, esa que una mujer mexicana aprende tras años de ocultar sus lágrimas en la cocina, mientras cuida de su familia, una fuerza que ahora usaba para sí misma. Esa tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana, me senté en mi sillón bebiendo mi café y mirando el pequeño jardín, con sus bugambillas en flor. En mi mente, el plan se desarrollaba paso a paso. El aniversario ya no sería una reunión familiar, sino el momento de darle la vuelta a todo. Recordé el instante en que escuché por primera vez el plan de enviarme a un asilo. En ese momento mi corazón tembló. La primera vez que me dieron la pastilla extraña, se me encogió. Pero ahora tenía todo en mis manos, pruebas, una estrategia, aliados. La vieja Rosa Elena estaba resurgiendo. Sin embargo, una preocupación persistía. ¿Qué harían Mateo y Sofía cuando vieran que me defendía? Podrían entrar en pánico, reaccionar de forma violenta. Tenía que anticipar cada movimiento. Pero esta vez no sería la Rosa Elena silenciosa y temerosa. Esta vez era una Rosa Elena que se mantenía erguida, que calculaba sus pasos
y que sabía cómo dejarlo sin escapatoria. Guardé todo en un rincón del armario listo para el plan. Cuando llegara el día del aniversario, la función comenzaría. Todo estaba preparado a la perfección en secreto. Me senté en silencio mirando hacia afuera, escuchando el canto de los pájaros, el aroma del café y el sol de la tarde mezclándose, y un susurro en mi interior. Ese día todo será diferente. Todos verán la verdad. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Rosa Elena ya no era solo la madre abnegada. Se había convertido en una mujer dispuesta a protegerse, a levantarse ante su familia y a enfrentar cualquier consecuencia. Esa mañana me desperté más temprano de lo habitual. No por haber dormido bien, sino por una mezcla de nerviosismo y expectación que sentía en cada latido. Desde que salí al porche, el sol de Querétaro iluminaba las tejas y el olor de las bugambillas flotaba en el aire, pero el ambiente dentro de la casa era diferente. Sabía que hoy no sería un aniversario normal. Los familiares llegaron de todas partes. Las risas y conversaciones se mezclaban con el aroma a tamales y café de olla que salía de la cocina. Mateo y Sofía aparecieron con sonrisas falsamente amables. Servían platos, ofrecían bebidas y saludaban a todos, como si nada hubiera pasado. Los observé con una mezcla de indignación y serenidad. La Rosa Elena de hoy ya no era una madre sumisa, sino la protagonista de su propio juicio. Cuando todos se arrodillaron para el rezo, observé en silencio cada gesto de Mateo. Puso una mano sobre el altar y agachó la cabeza con falsa solemnidad, pero sus ojos recorrían la pesada habitación buscando mi mirada. Sofía no dejaba de sonreír, pero noté la tensión oculta tras sus labios finos. Al terminar el ritual me puse de pie. Mi voz sonó lenta pero firme. Hoy no solo es un día para recordar a mi esposo, sino también para que la verdad salga a la luz. La sala quedó en silencio por unos segundos. Algunos no entendían, otros me miraban con curiosidad. Mateo me fulminó con la mirada y Sofía se encogió ligeramente. En ese momento el licenciado Arturo Mendieta entró por la puerta con su maletín de cuero en la mano y se acercó al altar. Lo abrió, sacó el testamento notariado y lo colocó en el centro de la mesa. Me permito anunciar el contenido del testamento de don Carlos. La totalidad de sus bienes le pertenecen a su viuda doña Rosa Elena. Mateo y Sofía palidecieron. Sofía murmuró: «Imposible». Mateo se abalanzó intentando arrebatar el documento. «¿Qué? ¿No pueden?» Pero antes de que pudiera tocarlo, señalé la pantalla del ordenador portátil que había colocado frente al altar. Todas las miradas se volvieron hacia ella. «Miren todos, por favor. El aniversario de hoy se está transmitiendo en vivo para nuestros familiares en Monterrey, en Madrid y en California. Todo está siendo grabado y presenciado por todos». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mateo se quedó petrificado y Sofía abrió la boca atónita. Algunos parientes estaban tan sorprendidos como asustados. Respiré hondo sintiendo una oleada de fuerza y calma. Una a una las pruebas aparecieron en la pantalla. Las escenas donde me gritaban, el video de la pastilla, los fragmentos de las grabaciones de audio, incluso las fotos de Mateo con su amante. Todo lo que había preparado en secreto ahora estaba expuesto a la vista de todos. Mateo, desesperado, intentó girarse, pero Juanita controlaba la transmisión, asegurándose de que nadie pudiera interrumpirla. Sofía rompió a llorar con el rostro pálido y las manos temblorosas cubriéndole la cara. En ese instante sentí el poder absoluto de la verdad. No había excusas ni sonrisas falsas que pudieran cambiarla. Rosa Elena, la mujer que había soportado tanto ahora,
Estaba de pie con la cabeza alta y una determinación brillante en los ojos. Algunos familiares susurraban entre sí: «No lo sabíamos». «No puedo creerlo». Los niños, aunque no entendían del todo, veían la mirada de su abuela tierna pero inquebrantable. Miré a mi alrededor escuchando los sollozos de Sofía y los murmullos de Mateo, y mi corazón se calmó. Tantos años de humillación y silencio habían terminado. Rosa Elena no necesitó gritar ni agredir. La verdad y las pruebas estaban de su lado. Para mí este no era solo el aniversario de mi esposo, sino el día en que recuperaba la justicia para mí misma por todo el daño que había sufrido. Cada paso, cada acción de hoy había sido meticulosamente planeado. Pero al ver el miedo en los rostros de mi hijo y mi nuera, comprendí que cuando una persona se levanta hasta su propia familia, debe respetarla. Y yo, Rosa Elena, la madre anciana, la viuda invisible, era ahora el centro del juicio más vívido de mi vida, un lugar donde la verdad, la justicia y el valor se unían en uno solo. Permanecí en silencio frente al altar escuchando un murmullo que se arrastraba como el viento bajo la puerta. El olor a ceras e incienso calentaba la habitación, pero el aire era denso. Todas las miradas estaban fijas en el portátil, donde la transmisión seguía activa. Juanita me envió un mensaje en una pequeña ventana: «Tía, la señal es estable. Todos en Monterrey, Madrid y California están viendo». Asentí levemente y le hice una seña a Arturo Mendieta para que continuara. Arturo abrió su maletín de cuero y sacó un expediente bien sujeto con un clip. No levantó la voz. Actuaba como un viejo artesano que coloca sus herramientas sobre la mesa, cada una en su sitio, sin un movimiento de más. «Con su permiso procederé a presentar los hechos en orden», dijo con la mirada fija y una dicción clara. Primero el video de la cámara oculta. Aquí se ve a Sofía en repetidas ocasiones planteando preguntas y creando situaciones para demostrar que doña Rosa está senil. Hay una escena con una olla hirviendo donde la propia Sofía susurra a la cámara: «Con esto tenemos pruebas suficientes». El video apareció en la pantalla. El sonido era bajo pero nítido. Algunos familiares se taparon la boca con la mano. Sofía retrocedió un paso aferrándose al borde de la mesa como si fuera a caer. Segundo la pastilla, Arturo sacó un sobre sellado de su bolsillo, que contenía una foto del medicamento y el informe de la farmacia. El análisis farmacéutico determina que la dosis es alta y puede inducir un estado de somnolencia profunda si se administra de forma prolongada. No procede de ninguna receta del médico de familia. Escuché los latidos de mi propio corazón, pero con calma. Todo lo había preparado pieza por pieza como si colocara las baldosas de un patio. Mateo miraba a su alrededor buscando un punto de apoyo, pero ya no quedaba ninguno. Tercero, la grabación de la cocina. Arturo reprodujo el archivo acercando el altavoz. «Hay que llevarla al asilo». Y luego, cesión de bienes por incapacidad. Son las voces de Sofía y Mateo. Fecha el martes de la semana pasada a mediodía. Un escalofrío recorrió la sala. Recordé cómo me temblaba la mano al grabar, pero el archivo estaba intacto. Ahora cada palabra caía como una piedra. Una tía a mi lado susurró: «¿Cómo pudisteis?». Pero la frase quedó flotando en el aire ahogada. Cuarto. Las fotos de la infidelidad. Arturo colocó 3 impresiones sobre la mesa perfectamente alineadas. Posada Los Álamos. 16:20 horas viernes. La persona en la foto es Mateo. Esto no tiene como objetivo la humillación, sino confirmar la falsedad de las declaraciones de bienestar familiar que usaron para presionar la firma de documentos. Mateo se abalanzó
y arrebató una de las fotos soltando una maldición. Sofía se giró, las lágrimas corrían por su rostro sin control. No sentí alegría, solo una niebla fina en mi interior, de una tristeza ya seca. Arturo hizo una pausa y miró a su alrededor. Cerró el maletín, abrió un compartimento más pequeño y sacó un papel con un sello oficial. «Y esta es la parte final, el giro de hoy», dijo con calma. «Toda esta documentación, incluyendo videos, audios, el informe farmacéutico y las fotos, fue entregada esta mañana a la Policía Municipal y a FFKSI, junto con una denuncia solicitando la protección de personas mayores, según la ley». La habitación se quedó sin aire. Oí el tic-tac del reloj en la pared, y entonces 3 golpes secos y firmes en la puerta. Todos se giraron bruscamente. Entraron 2 policías municipales seguidos por un funcionario de la fiscalía con una camisa azul claro y una placa de identificación. El policía de más edad abrió una libreta y dijo con voz oficial: «Tenemos una orden de presentación para el señor Mateo y la señora Sofía en relación con una investigación por presunto abuso de una persona mayor, atentado contra la salud y coacción para la cesión de bienes. Les rogamos que cooperen». Sofía rompió a llorar. No, es un malentendido. Mateo, rojo de ira, me señaló. «Ella nos tendió una trampa. Ella...» «Señor, por favor», dijo el policía levantando una mano. «Todo ha quedado grabado. Hay muchos testigos. Tendrán la oportunidad de dar su versión en la comandancia. No me interpuse en su camino ni retrocedí. Simplemente crucé las manos frente a mí manteniendo la respiración acompasada. Vi cómo los familiares se apartaban. Un niño, el mismo que había llorado en la otra reunión, se agarró al borde de mi falda con los ojos muy abiertos. Le acaricié la mano para tranquilizarlo. El licenciado Arturo entregó una copia del expediente al policía. «Solicito que se registre a doña Rosa Elena como la legítima propietaria y se aplique una medida cautelar para impedir cualquier transacción sobre sus bienes». «Hemos tomado nota», asintió el funcionario de la fiscalía adjuntando el papel a su carpeta. Se volvió hacia mí. «¿Tiene miedo, doña Rosa?». No respondí con la voz ronca pero clara. «Solo quiero que las cosas sean como deben ser». Con el sonido metálico de las esposas, Mateo agachó la cabeza. Sofía, cubriéndose el rostro, caminó tras él tambaleándose. La puerta se abrió dejando entrar un rayo de sol. Oí a los vecinos contener la respiración, a los pájaros volar del tejado. Cuando se fueron, nadie en la sala dijo nada. Cerré el portátil y le pedí a Juanita que terminara la transmisión. La pantalla se volvió negra reflejando solo la luz de las velas. Recogí las fotos, las ordené y se las di a Arturo para que las guardara. Él asintió y me apretó la mano brevemente sin palabras. Volví al altar. Encendí una cerilla. La llama azulada se avivó y se volvió roja. La acerqué a la punta de una varilla de incienso y me incliné profundamente. Entre el humo fino le susurré a mi esposo: «¿Lo ves? He protegido el honor y el patrimonio que me dejaste». El viento movió suavemente la cortina. Un pétalo de cempasúchil cayó como una pequeña moneda de oro. Coloqué el incienso en el cuenco y junté las manos frente a mi pecho. Me picaban los ojos, pero estaban secos. A mi espalda los familiares murmuraban disculpas, algunos me ponían la mano en el hombro. No me giré de inmediato. Quería quedarme en ese momento a solas con él, con la casa que una vez contuvo nuestras risas. Las campanas de la iglesia lejana comenzaron a sonar con un tañido redondo y pleno. Levanté la cabeza y miré su foto sonriente. En mi interior el dolor de tantos meses se contrajo como un hilo y lo cosí al borde de mis recuerdos bien apretado.
Afuera el motor de una moto de la policía arrancó y se fue alejando. Me aparté del altar y miré la habitación. El mantel seguía blanco. Los tamales aún estaban tibios. El café de olla humeaba ligeramente. Parecía una escena normal después de una tormenta, pero sabía que a partir de hoy viviría de otra manera, con la espalda recta, con paso lento pero firme, dueña de mi casa, dueña de mi nombre. Arturo recogió sus papeles y me dijo en voz baja: «A partir de ahora yo me encargo de lo legal. Descansa, come algo caliente». Asentí y le ofrecí un café. Lo aceptó, dio un sorbo y sonrió, amable como siempre. Comencé a recoger los platos lentamente. El sonido de la loza me devolvía a la realidad. Con un paño limpié una mancha de vino en la mesa. La marca se fue desvaneciendo hasta desaparecer. Pensé que hay manchas en la vida que no se quitan a la primera, pero que de tanto limpiar acaban por borrarse. Abrí la ventana para que entrara el aire. Las hojas de la bugambilla susurraron. El gato de un vecino asomó la cabeza, olisqueó y se fue. Sonreí sintiendo el corazón ligero, como si acabara de soltar una pesada carga. La última imagen que vi fue la luz parpadeante de las velas, el humo del incienso subiendo recto y las campanas de la iglesia, resonando unas cuantas veces más. Afuera la pareja desleal había sido detenida. Adentro yo permanecía quieta, con las manos aún tibias por el incienso, sabiendo que había recorrido el camino más difícil, el de defender mi propia dignidad. A partir de ahora ya no tendría que temer a las sombras en mi propia casa. Alisé el mantel, recoloqué el portarretratos y susurré una vez más muy bajo: «Gracias, mi amor. Lo he conseguido».